sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como lo habrán leído en el título, he traído la segunda parte de mi video pasado que tanto prometí, pero debido a lo extenso que son, me tomé el suficiente tiempo para editar mejor y encontrar los lives que más me parecieron extraños en cuanto a cosas que realmente pasaron. No daré demasiada introducción debido a que ustedes saben de lo que se trata, y prefiero continuar con el tema central de este video. Ya que para 2018, Taehyun realizó un live mientras estaban en Nueva York. Dicho live presentó varios sucesos que nos hicieron creer que posiblemente Jungkook pudo haber estado con él. Principalmente, Taehyun se asegura de que todo es en orden durante el en vivo. Tengan en cuenta que detrás de la cámara hay un enorme espacio por el que una persona puede estar pasando, ya que aparentemente Taehyun movió el escritorio hacia la mitad de la habitación cerca de la cama. Minutos después, podemos ver que Taehyun mira con insistencia hacia atrás de la cámara y se nota un poco tenso. Casi puedo decir que se ve ansioso mientras juega con sus manos y pretende seguir hablando con ARMY, pero hay algo, o más bien, alguien que le hace tener este tipo de comportamientos torpes, con ese instinto que no le permite apartar la mirada de quien sea que se pasee detrás de la cámara, que Taehyun no puede evitar por más que trate de concentrarse en lo que sea que le dijo al público. Aunque claro que hay una razón del por qué Taehyun actuó de esta manera. Justo en ese preciso momento, pues si vemos bien, sus ojos no abandonan la parte de atrás de la cámara. Luego trata de disimular y finalmente hace lo que aparentemente la persona escondida le pide mover, de la manera más casual posible. Dicha mochila parece ser la misma que se le ha visto a Jungkook en varias ocasiones con sus mismos cierres y estilo, por lo que tiene sentido que cierta persona le hubiese avisado que algo estaba mostrándose ante la cámara, y Taehyun casualmente haya reaccionado ante esa silenciosa petición. Taehyun continuó ocasionalmente mirando hacia su derecha durante casi todo su live, mientras intentaba otra vez concentrarse en la conversación que tenía con ARMY. Aquí por supuesto fue un poco obvio el hecho de que sus miradas fueron delatadoras hasta para sí mismos, pues la cámara estaba centrada en medio, por lo que mirar hacia atrás era más fácil de notar. Sobre todo cuando Taehyun leyó un comentario que decía que en la ventana de atrás se reflejaba algo moviéndose, por lo que Taehyun rápidamente se giró a verificar, dándose cuenta que en realidad a través de la luz y el marco de dicha ventana, claramente alguien podría notarse si alguien caminaba en ese espacio que Taehyun había hecho desde la puerta hasta el lugar escondido al lado de la cama. Por lo que Taehyun no hizo más que levantarse y cubrir la ventana con la cortina, como para ocultar algo o alguien, sin dar explicaciones del por qué en realidad no solo dijo que podía ser la luz, dado el caso de que en realidad sí estuviese solo, que no es el mismo caso del siguiente live que verán a continuación. Ya que para el 8 de junio de 2019, Taehyun hizo un live en su estadía en París, mientras los miembros estuvieron de gira por dicho tiempo. Esta live fue exclusivamente relevante por el comportamiento tan obvio que Taehyun tuvo cuando dio a notar ciertas cosas, que definitivamente dejaron mucho de qué hablar. Principalmente, muchos dijeron que Jungkook probablemente estaba ahí con Taehyun, y aunque no es algo que pueda afirmar como en el live anterior, por supuesto que hay ciertos momentos que pudo haber confundido a muchas personas, como por ejemplo, el hecho de que Taehyun desvía la mirada en el live hacia un lado de la cámara como si alguien estuviese con él en ese momento. Aunque por supuesto, cabe la posibilidad de que simplemente estaba leyendo los comentarios que se encontraban en la pantalla, y nada de lo que se dijo puede ser verdad, pero algo que sucedió después de ciertas miradas es lo que en realidad me dejó con la duda existencial, del cual hablaré un poco más adelante. Pues inicialmente Taehyun habló un poco sobre lo que normalmente hacía en su tiempo libre durante el tour, diciendo que a menudo escuchaba música y practicaba el violín, nada relativamente extraño y fuera de lo común, hasta que podemos notar cierta mochila negra al fondo de la habitación, el cual se parece sospechosamente a una que a Jungkook se la había visto en tiempos anteriores, y que por supuesto también estuvo presente durante este live. Ahora, hablando acerca del tipo de miradas que dio a ese específico lugar, podemos notar que en algún momento de este live, Taehyun desvía por completo la mirada mientras habla con ARMY. Solo noten cómo alza las cejas un momento y regresa la vista hacia la cámara, como si cierta persona hubiese hecho algo para que Taehyun rápidamente reaccionara así y se quedara callado un instante, mientras todavía tenía cierta fijación en mirar a ese lugar. Aunque lo extraño de eso viene después de que Taehyun deja de hablar y traga saliva 2 veces, mientras sonríe nervioso y asiente, lo cual me resulta un tanto obvio dado el caso de que Jungkook sí hubiese estado en la misma habitación que él, y hubiese hecho algo que hiciera que Taehyun se pusiera así de nervioso.
Taehyun siguió viendo dicho lugar como normalmente se mantuvo durante el resto del live, mientras recomendaba películas y hablaba de su agenda apretada. También habló sobre que su amigo Woo-sik protagonizó Parasite y que los miembros ya la habían visto, por lo que se la recomendaron mucho, así que dijo que él definitivamente iría a verlo una vez llegara a Corea, lo cual me resultó curioso porque hasta donde se supo, solo Taehyun y Jungkook fueron a verla juntos el 24 de junio del mismo año, en medio de la noche por evidentes razones, mientras iban tarareando una canción de Aladdin, por lo que la chica que sí los vio pensó que entrarían a ver dicha película, pero terminaron los dos en una sala a solas para ver la película que Taehyun mencionó que iría a ver antes de eso. Ahora, el segundo avistamiento que se vio sobre algo relacionado a Jungkook fue precisamente el momento en el que Taehyun terminó por apoyarse en el respaldo de la silla para estirarse, por lo que eso nos mostró unos segundos, un par de botas de las que más adelante hablaremos con detalle, ya que no fue la primera vez que se vio con mayor claridad para hacernos crear miles de teorías al respecto. Por otro lado, en algún punto, Taehyun comenzó a actuar de manera extraña y ansiosa. Estaba intentando responder la pregunta de ARMY sobre hacer algún spoiler, pero en cambio a eso, Taehyun simplemente comenzó a tomar más de su té, tocándose el cabello y sonriendo con advertencia, como si estuviese mandando ciertas señales a una persona que pudo o no estar en ese live. Pues vean cómo Taehyun se ríe de la nada y achica de esa manera los ojos por alguna razón, mientras cruza los brazos y avienta la cabeza hacia atrás para suspirar ruidosamente. Aunque lo extraño ni siquiera fue su comportamiento, fue el hecho de que de verdad se puede escuchar un segundo suspiro que no se asemeja en nada al primero que Taehyun dio, pues cuando vuelve a tirar la cabeza hacia atrás, ese segundo suspiro suena más fuerte, y Taehyun ni siquiera parece haber separado los labios para hacerlo de nuevo, lo que fue totalmente el punto que más hizo que las personas reafirmaran que en realidad Taehyun no estuvo solo en ningún momento, pues solo tienen que escuchar para entenderlo. Después simplemente siguió con el tema que había dejado de lado, como si no hubiese pasado nada, pero aún así la sonrisa de algo no abandonó sus labios por alguna extraña razón. Y algo que verdaderamente me resultó demasiado obvio fue el hecho de que hasta ese punto todos estaban especulando que Taehyun no estaba solo por todo lo que su comportamiento y los sonidos que se escuchaban daban a demostrar. Por lo que Taehyun minutos más tarde de la nada dice que Jimin quería ir con él, pero que Jungkook estaba impidiendo que Jimin fuera a su live, explicando explícitamente que ellos estaban pasando el rato juntos, al momento de que él estaba en live, mientras miraba de esa forma a la cámara con una media sonrisa que me hizo cuestionar su intención de despejar las dudas. Ya que lo más extraño de su inminente explicación fue que no se quedó conforme con eso y siguió diciendo que él estaba solo, preguntando qué debería hacer, porque hacer live solo era un poco incómodo, no dejando de repetir que de verdad estaba tan solo, mientras todavía daba miradas hacia un lado e insistía extrañamente con su soledad. Quiero decir, probablemente sí, probablemente todo ese tiempo Taehyun sí estuvo realmente solo y dicho suspiro que se escuchó quizá pudo haber sido el Taehyun mismo, y las miradas que dio a ese lugar solo pudo ser para concentrarse, o quizás su comportamiento se debía a algo que ya es parte de sí. Pero no me van a negar que fue totalmente extraño el hecho de que se empeñó en hacer ver lo solo que estaba, y la importancia de haber mencionado que Jimin quería ir, pero que Jungkook específicamente no lo había dejado ya que estaban pasando el rato juntos, es algo que no se puede explicar. Por supuesto que no tiene nada de malo que Jungkook haya estado con Jimin si ese fue el caso, es completamente normal, pero la insistencia con la que Taehyun lo dijo me es difícil de olvidar, sobre todo porque él literalmente pareció haberlo pensado mucho antes de explicarle a ARMY las razones por las que estaba solo, cuando antes ni siquiera había dicho nada al respecto hasta que fue demasiado sospechoso. Taehyun luego sonríe de la nada cuando revisa su celular y dice que será la última canción que pondrá antes de irse. Solo vean cómo mantiene una sonrisa en los labios mientras mastica el chocolate y hace ese tipo de gesto sugerente antes de acomodarse nuevamente, luciendo un poco ansioso al momento de ver fijamente la cámara frente a él, y ya cuando se siente con la suficiente confianza, Taehyun dice, es Jungkook, y no dice nada más. Pudo haber sido por el mensaje o la música que Taehyun escuchaba, pero es algo que se mantiene en mi mente. Minutos más tarde, Taehyun es consciente de dos cosas que estuvieron presentes durante todo su live. Una de ellas, por supuesto, fue esa mochila negra, y la otra, el par de botas, tan similares a las que solo Jungkook podría usar, que tan solo bastó para que Taehyun tragara saliva de esa manera, mostrándose realmente preocupado por haber expuesto algo que quizá no debía, pues no hubiese sido extraño si dichas cosas fuesen de él, pero que haya actuado de esa manera extraña es algo que no puedo explicar. Sobre todo porque cuando logra desviar la atención de dichas cosas,
cosas, rápidamente se levanta y termina por grabar sentado en la cama, dándole la espalda esta vez al respaldo de la cama. Ahora, si me preguntan a mí, yo dudo mucho que Jungkook realmente estuviese dentro de esa habitación con Taehyun, por varias razones. Una de ellas porque al final del live, Taehyun muestra un poco alrededor de donde supuestamente Jungkook pudo haber estado. Y creo que de verdad Jungkook en realidad sí estaba con Jimin en ese momento. Pero eso no quita que probablemente Taehyun y Jungkook compartieron esa habitación juntos, por las tantas cosas que claramente le pertenecían a Jungkook, pues a Taehyun jamás se le ha visto con ninguna de esas cosas como a Jungkook sí. Y aunque puede que esté equivocándome de ciertas cosas, lo único que yo puedo creer es que Taekook sí compartió esa habitación para ellos solos. El 23 de octubre de 2019, Taehyun, Jungkook, Jin y Jimin aparecieron sorpresivamente en un live que hicieron dos de los integrantes de TXT que estaban grabando en la sala del edificio. Uno de ellos les informa a sus fans que BTS está con ellos en ese momento, mientras al fondo Jin y Jimin los saludan rápidamente y Jungkook dice que irá rápidamente al baño. Después Taehyun decide asomarse al live para saludar, mientras ambos chicos aplauden su aparición, y Jimin decide hacer lo mismo por detrás antes de irse junto con Seokjin y Taehyun, ya que para ese momento Jungkook continúa en el baño de la sala, por lo que finalmente 3 de 4 salen de la sala y Jungkook permanece aún en el baño. VM 하고 있어요. 네, 공작 시간. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 공략 중이야? 나오는 거예요. 아 진짜? 하고 있는 거야. 라이브 중이야? 아 진짜? 안녕하세요. 빨리 나와. 선배님 오셨어요. 나 화장실 가려고. 와. 특별 출연입니다. 야 이거 나와도 돼요 우리? 네, 저 지금 곰돌이 만들고 있어요. 와 되게 귀여운 거 하네. 곰돌이 만들고. 예쁘게 만들어. 감사합니다. 야, 가자 빨리 가자 사고. 말해서 가식이 느껴진다. 안녕하세요. 아니야 아니야. 안녕하세요. 그런 말도 하지 마라. 빨리 나오자 그냥. 뭐 하냐? 안녕히 가세요. 반응이 폭발적이네. 선배님 오셨어요. Ahora, tengan en cuenta que Jungkook sigue ahí mientras ambos chicos hablan sobre lo animado que estaba el ambiente cuando BTS llegó, por lo que justo en ese momento puede escucharse como alguien abre nuevamente la puerta e ingresa, llamándoles la atención. Ellos siguen hablando sobre tener un grupo privado con BTS y cómo hablan constantemente por ahí, mientras Jungkook finalmente sale del baño y recibe nuevos saludos de parte de ambos chicos. Jungkook se despide de ellos con la supuesta intención de irse, pero la puerta de entrada no se abre en ese momento y los ojos de los chicos delatan que Taehyun y Jungkook permanecen en silencio detrás de la cámara mientras ambos continúan en su programa habitual. 귀가 좋고요. 네, 다시 좀 조용해졌군요. 굉장히 방금 전에 화기애애해지고 좋았는데. 맞아요. 저희가 또 최근에 이제 선배님들하고 또 이제 단체 그 방이 생겨갖고 그 단체 메신저 방이 생겨갖고 저희끼리 되게 재밌게 이야기하거든요. 네 그렇습니다. 안녕하세요. 제가 봤을 때 앞으로도 가끔 있을 일이니까 당황하지 마시고요. 네. Algo que tienen que tener en cuenta es que Taehyun y Jungkook de verdad esperaban no hacerse notar en el live de TXT, aunque estos dos eventualmente no ayudaron mucho con las miradas vagas que les daban de vez en cuando durante el live. Por alguna razón no planeaban irse, pero tampoco querían que los fans supieran que ellos estaban ahí. Lo cual fue totalmente en vano porque los chicos de TXT se encargaron de hacer saber que ellos en ningún momento se habían retirado como habían dicho, ya que uno de ellos había terminado la figura de arcilla que había hecho para luego mostrarlo ante la cámara, y luego a Taehyun que estuvo sentado en el sillón posterior, lo que causó la risa del otro chico cuando su compañero esperó un elogio por la figura que había hecho. Taehyun luego le dijo que ahora gracias a él ya todos sabían que no se había ido, por lo que luego decidió unirse al live un momento, pero Jungkook siguió permaneciendo en silencio. 예, 굉장히 변신을 잘할 수 있어요. 잘 만들었죠? 잘 만들잖아. 선배님? 산업용입니다. 잘 만들었죠? 네 한 번만 해주시면 돼요. 감사합니다. 아 들켰잖아. 비켜봐. 네. 가운데 한번 끼자.
자, 안녕하십니까. Ahora, dejando en claro que era Jungkook quien también estaba ahí, todo cobra sentido cuando notamos ciertas cosas que voy a explicar. Una de ellas, y la principal, inicia desde el momento en el que Taehyun habla sobre cómo los integrantes de TXT siempre estaban en el estudio de grabación dando lo mejor de sí, lo que le recordaba los inicios de BTS. En este punto, Taehyun mira hacia Jungkook cuando termina de hablar y lo ve fijamente como si no pudiera apartar la mirada ni un solo momento, lo que hace que este chico lleve de extremo a extremo su mirada, como si sintiera esa tensión que mantiene hipnotizado a Taehyun unos cuantos segundos mientras sonríe. Solo vean cómo de verdad no puede evitarlo, y es tan así la presencia de Jungkook que Taehyun literalmente olvida que estaba siendo invitado de un live al que ni siquiera pertenecía, por lo que termina confundiendo a Moa con su fandom, mientras todavía mira a Jungkook y rápidamente busca una excusa para irse, como si Jungkook estuviese diciéndole algo detrás de la cámara que hace a Taehyun reaccionar, devolviéndoles el tiempo antes de finalmente irse. No sin antes dejar en claro que era Jungkook a quien Taehyun no pudo dejar de ver hasta que ambos se retiraron juntos. 맞습니다. 맨날 연습실에서 자고 그런 거 맨날 올 때마다 사무실 녹음하러 올 때마다 계속 봤는데 우리의 과거를 보는 것 같아서 아닙니다. 네, 아미 여러분 아니 여기 계실 거예요, 모아 여러분 저는 짧게나마 모아 여러분께 인사를 하기 위해 이렇게 왔습니다. 그럼 다음에 또 보도록 하겠고 지금은 범규와 연준이의 시간이니까 저는 안녕히 가세요. 빠지도록 하겠습니다. 안녕히 가세요. 솔직히 상황이 없는 El 3 de diciembre, Jin hizo un live para celebrar su cumpleaños mientras jugaba videojuegos y conversaba con ARMY para pasar el rato. Los primeros invitados de la noche fueron Jimin y Hoseok, quienes les llevaron un pastel sorpresa para que soplara las velas. Luego llegó Namjoon por unos cuantos minutos y finalmente Jungkook hizo acto de presencia de manera solitaria, por alguna razón. Minutos después de su llegada, la puerta volvió a sonar avisando que había llegado una persona más. Todos estaban seguros de que Taehyun podría haber llegado, pero Jungkook insistió en que quizá era Jeonggi en su lugar, como si supiera que en realidad Taehyun iba a estar jugando a las escondidas en pleno live, ya que ningún miembro se apareció frente a la puerta cuando evidentemente fue tocada. Aún así, Jimin fue a revisar un poco más y regresó hacia ellos cuando no notó ningún movimiento afuera, por lo que regresaron a su conversación habitual. Mas Jungkook fue el único que se mantuvo pendiente de la puerta hasta que este volvió a sonar, avisando que dicha persona había vuelto, por lo que él mismo terminó por ir a revisar en su lugar, y a pesar de que los demás continuaron con la conversación, esperando que Jungkook le abriera a esa persona, él simplemente se acercó para preguntar si le abría la puerta a quien sea que estuviese jugando detrás. Finalmente, Taehyun apareció seguido de Seokjin y a pesar de que nadie fue recibido de esa manera, Jungkook prácticamente le puso una alfombra roja mientras tomaba la cámara y enfocaba solamente a Taehyun en su entrada triunfal. Es aquí cuando las cosas comienzan a ser interesantes luego de que los chicos iniciaran un segundo live ya con todos completos. Podemos ver que Taehyun espera hacer un próximo movimiento al querer sentarse a un lado de Jungkook, consiguiéndolo solo cuando Jimin se mueve hacia adelante y Taehyun rápidamente se sienta entre los dos sin ningún espacio personal. Y es extraño cómo hasta ese punto la cámara intenta no enfocarlos demasiado a pesar de que no pueden evitar el hecho de que ambos están sentados tan juntos que era difícil poder separarlos o al menos sacar a uno de los dos del cuadro por demasiado tiempo. Aún así, tuvimos el privilegio de ver cómo Taehyun colocó su brazo detrás de sus cuerpos, como si mantuviera esa misma mano demasiado cerca de Jungkook, como para quedarse un rato más así. Más tarde, cuando Taehyun se vuelve a sentar, esta vez Jungkook lleva un brazo hacia detrás de la espalda de Taehyun, y a pesar de que no se puede ver a simple vista, termina siendo obvio cuando Taehyun se levanta del asiento y toma el lugar donde estaba Seokjin para jugar. Poco después, los chicos se despiden para dejar que Seokjin continúe con su inicial live, con Jimin tomando la iniciativa de tomar la mano de Taehyun, para que un segundo después Jungkook haga lo mismo, mas no mostrándolo directamente hacia la cámara, pero sí dejándolo evidente cuando se movió hacia el centro de la habitación y sus manos continuaron en aquella posición, un poco más privada que Jimin y Taehyun.
Lo curioso de esto es que a pesar de que se mantuvieron un largo rato así, Jimin fue el primero en soltarse de Taehyun, pero Taehyun y Jungkook procuraron ese momento unos segundos más hasta que finalmente se dejaron. Quiero que vean lo interesante que fue este momento, cuando dijeron que ya se iban pero Taehyun se quedó jugando una última vez, por lo que cuando Jimin les dice que se vayan y sale por la puerta, Jungkook aparenta ir detrás de él, pero se detiene para esperar a Taehyun todo lo que a este le toma terminar con el inicio de una partida. Y si bien él pudo irse como todos los demás lo hicieron, hizo el tiempo suficiente para que Taehyun terminara y ambos pudieran salir juntos de esa habitación, como al parecer Jungkook quiso que fuera. Lo que fue demasiado sospechoso porque cuando sale de la habitación termina yéndose por el pasillo contrario, no sin antes darle una mirada rápida a la puerta que fue enfocada nuevamente cuando Jungkook salió, luciendo como si estuviese buscando a alguien en específico, pues se detiene a mitad del pasillo y vuelve a regresar cuando no lo ve a la vista, yendo hacia el otro lado donde Taehyun caminó y finalmente metiéndose a una de las habitaciones de ese pasillo. El 29 de septiembre, Jungkook realizó un live a las 2 de la mañana, en el que claramente no estuvo solo y solo causó la intriga de muchas personas, al poder escuchar que alguien susurró cerca de la cámara y Jungkook no hizo más que llevar la mirada de esa manera a dicho lugar y tallarse bajo el labio para disimular, mientras le decía a esa persona que se quedara quieto, a pesar de que ningún comentario le había dicho algo al respecto, por lo que extrañamente Jungkook quizá le recordó a esa persona que solo debía de esperar 4 minutos para terminar ese live, ya que lo tenía previsto hacer durante 10 minutos y ya habían pasado 6. Escuchen atentamente y suban el volumen para que puedan escuchar mejor. 조용하다. 딱 10분만 할 거거든요, 저? 딱 10분? 딱 10분 할 건데 지금 벌써 6분 25초가 지금 6분 27초, 8초. Después Jungkook dijo que se iría a dormir ya, por lo que terminaría el live para irse a la cama en ese momento, aunque lo que grabó una hora después a las 3 de la mañana dejó en claro que en realidad no tuvo intenciones de irse a la cama pronto, ya que en este GCF Jungkook mostró por completo la habitación en la que se hospedó. En este video se pudo apreciar una prenda negra sobre la cama que Jungkook no usó en ningún momento en el live ni después de eso, pero extrañamente Taehyun se vistió por completo de negro, y aunque puede que ni siquiera haya sido alguna prenda para vestir, definitivamente nadie puede negar que Taehyun probablemente estuvo ahí junto a él. Claro que muchos pueden diferir porque no hay pruebas concisas que avalen que alguno de los dos pudo haber estado en el live del otro, pero las cosas extrañas que hicieron y cómo su comportamiento cambió de repente en más de una ocasión, en definitiva dejó mucho que pensar, pues no será la primera ni la última vez en la que Taekook se exponga a sí mismos. Honestamente tengo tantos lives que me gustaría colocar en este video, pero dado lo extensos que son, me es imposible hablar sobre cada uno sin que quede demasiado largo, a pesar de que ustedes disfrutan mucho este tipo de videos. Pero en fin, me gustaría saber sus opiniones respecto a estos lives y que den opciones en los comentarios sobre otros lives que les gustaría que analizara con más profundidad. Yo sé que hay un montón de estos, pero me sería más fácil concentrarme solo en los que más dejaron una duda existencial. Igual no se olviden de suscribirse a este canal para más contenido similar, así como dejar su like y hacerme saber qué otros videos les gustaría ver por aquí. También paso a recordarles que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que aparecen en la parte de abajo de ese video, así como la unión en esta comunidad para que podamos crecer más. Muchas gracias por ver este video y nos veremos en una próxima actualización Taekook. Adiós.